Ya chicos, bueno, la dinámica ya lo conocen, nos estamos reuniendo más seguido para resolver preguntas del recientado médico, ¿no? Ahora denme un momentito, un momento. Ya chicos, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan? Ya chicos, bueno, les estoy diciendo que nos reunimos para resolver algunas preguntas del recientado médico y algunos datos extras por ahí, ¿ya? Eh, Resolver estas preguntas y reunirnos al menos unos 45 minutos, una media hora en diversas oportunidades les va a ayudar bastante para su repaso de algunos temas que van a ir viendo en el transcurso de los días, ¿no? Listo, chicos, entonces empezamos con las preguntas del reciente médico del 2020, ¿ya? Previo a eso, yo siempre te coloco este pantallazo de las Medichin Pepas, ¿no? En el cual te coloco preguntas que han venido en años anteriores de otros exámenes y donde te demuestro que puedes desarrollar estas preguntas con el tan solo hecho de haber escuchado algunas de las clases que se han dictado, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que vino en el ENAM, del primer ENAM extraordinario de 2021, ya, no voy a entrar a detalle, a profundidad a desarrollarlo, simplemente te voy a dar la pepa, por así decirlo, para que puedas desarrollar esta pregunta. Nos dicen que hay un varón de 26 años, mira, 26 años, ¿ah? Que hace 3 días ingiere alimentos en un puesto ambulante, ¿no? Típico, ¿no? Y hoy va a emergencia porque presenta pérdida de apetito, ¿no? Hay náuseas, hay vómitos y hay deposiciones líquidas, con moco y con sangre en pequeña cantidad y hay presencia de fiebre de 38,5. Entonces, chicos, ahí nos estamos enfrentando a un cuadro típico de una jeca, ¿no? De una gastroenterocolitis aguda, ¿no? Una jeca, ¿no? Una gastroenterocolitis aguda, ¿no? Porque hay presencia de vómitos y además hay deposiciones líquidas que probablemente es una diarrea. Recuerden que para definir diarrea tienen que ser más de 3 deposiciones líquidas, ¿no? Y el aumento de la frecuencia y la disminución de la contextura de las heces, en este caso, que sean blandas, que sean líquidas, ¿no? En 24 horas. Esa es la definición. Entonces, presencia de moco y sangre. Entonces, yo te expliqué en la pregunta número 35 que ya lo hemos desarrollado, te expliqué. Te di una pequeña pepita de cómo tú puedes responder estas preguntas. Te dije, cuando nosotros tenemos una diarrea disentérica que está caracterizada porque tiene unas deposiciones líquidas con moco más sangre, o sea, sanguinolentas y presencia de moco, vas a hablar de una diarrea disentérica. Va a tener estas características. Mira, por ejemplo, hay moco, como puedes observar en la imagen, y hay sangre, ¿no? Entonces, diarrea disentérica. Te dije, si es que la persona tiene más de 2 años, ¿ya? Algunas literaturas consideran mayor de 5 años, vamos a pensar en qué bacteria, en Shigella. Shigella es una de las bacterias causantes de diarrea disentéricas en personas mayores de 5 años, incluso en adultos. Entonces tú por ese dato, tú rápidamente pudiste haber marcado Shigella dysenteriae, ¿no? Como su propio nombre dice, dysenteriae, que va a causar una bacteria que va a causar una diarrea tipo disentérica. En el propio nombre está. Entonces, con ese datito tú pudiste haber respondido esta pregunta rápidamente, ¿ya? Rápidamente pudiste haber respondido esta pregunta. Entonces, recuerda que la diarrea disentérica por Shigella no es una zoonosis, chicos. O sea, no lo transmiten los animales, como sí lo podrían transmitir, ¿no? El Campylobacter jejuni que viene de las aves de corral, por ejemplo, ¿no? Si me hubieran dado el antecedente de que es un niño de menos de 2 años, menos de 5 años,
y encima te dicen que tiene contactos con aves, con pollos, con gallinas, no lo sé, con aves de corral, tú pudiste haber marcado Campylobacter tranquilamente. Y eso lo preguntaron en este año, mira, en el 2020, niño de 2 años, por ejemplo, traído porque tiene posiciones semilíquidas, sanguinolentas, y acá está, mira la clave, aves de corral, por ejemplo, ¿no? Eso ya te lo expliqué en la pregunta 35, si estuvieses en esa clase en buena hora, te di bastantes datos, ¿no? Entonces, aquí te demuestro una vez más, ¿no? Cómo tú, pudiendo haber estado en una clase previa, pudiste haber desarrollado esta pregunta tranquilamente, ¿no? Al menos pudiste haber adquirido ese dato, ese datito, epidemiológico más que todo, ¿no? Del punto de corte de las edades y de la exposición, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos pueden preguntar o qué han preguntado también? Nos dicen, paciente que tiene una diarrea acuosa, o sea, líquida, solamente líquida, sin moco, acabo de poner, mira la S ya, la S de sin moco y sin sangre, o sea, es una diarrea semilíquida, una diarrea líquida nada más, acuosa. Entonces, si nos dicen, ah, ya, la persona tiene más de 2 años, más de 5 años, hubiéramos marcado el Escherichia coli enterotoxigénica, ¿sí? Por ejemplo, esta es la diarrea del viajero, ¿no? La diarrea del serunista, la diarrea de cuando nosotros viajamos a un lugar donde nuestro estómago, o bueno, nuestro aparato digestivo lo desconoce, pues, ¿no? Siempre cuando vamos, por ejemplo, a un lugar donde nos reciben comida extraña, por así decirlo, ajena a nosotros y es de altura, más que todo, siempre nos reciben con nuestra diarrea, ¿no? Entonces, por eso se dice la diarrea del viajero, la diarrea del serunista, es causado por el Escherichia coli enterotoxigénica. Así han preguntado, ¿ya? Pero si hubiera sido, por ejemplo, te ponen el caso clínico, dicen, no, es menor de 2 años, alguna literatura dice menor de 5 años, ya el origen es más que todo viral. ¿Cuál es en esa la cabeza? Rotavirus tipo A, ¿ya? Si quieres ser tan específico, rotavirus del tipo A, ¿sí? Esa es una de las causas. Entonces, chicos, tranquilamente puedes haber desarrollado, te invito a que vayas a escuchar esta pregunta que ya la hemos desarrollado en su debido momento. Siempre sí o sí, chicos, no te olvides de esto, ¿ya? No te olvides de Campylobacter jejuni, ¿ya? El antecedente, aves de corral, ¿no? Aves de corral. Basta que te acuerdes de esta imagen de este pollo, ¿no? De este pollo, de esta ave, ya, pues, ave de corral, ¿no? Entonces, eso sí, sí o sí lo vas a tener que saber y aprender. ¿Ya, chicos? Entonces, también en esa pregunta, que ese día lo desarrollamos, que ya lo hemos desarrollado, también te di otros datos, ¿no? Te di algunos datos fisiopatológicos incluso, para que puedas entender la diarrea disentérica, ¿no? Y yo que te dije, ¿no? Que eh, el Campylobacter jejuni, ya yéndonos por el lado del Campylobacter jejuni, que es una diarrea disentérica, puede causar una diarrea disentérica con moco y con sangre, es causado por aves de corral, pero se ha visto que también puede ser transmitidos acá están, mira, puede ser transmitido por pollos, ¿no? Por gatos, por perros, incluso por animales que están infectados como estos animales que te he dicho, ¿no? Perros, gatos, incluso por ahí habían encontrado en ciertas ovejas, ciertas vacas, etcétera, ¿no? Entonces anda y revisa esa pregunta a detalle y ahí te voy a explicar la fisiopatología de la gastroenteritis, ¿no? O la gastroenterocolitis, ¿sí? Porque para que tú tengas una diarrea disentérica, tuvo que haber afectado probablemente el intestino grueso, ¿no? Por eso te dice colitis, enterocolitis, ¿ya? Inflamación del colon, del intestino grueso. Listo. Y también ahí en la pregunta 35 te di algunos datos, ¿no? Te dije que, por ejemplo, este Campylobacter jejuni no es transmitido por animales de granja, ¿ya? Pero a comparación de la shigella, de la shigellosis, que es la pregunta que nos han hecho en este número, en la pregunta número, no recuerdo qué número es, del extraordinario 2021, que es Shigella dysenteriae, ¿no? No es transmitido por estos animales, ¿no? Eso quiere decir que es transmitido de hombre a hombre, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han preguntado también? Aparte de la Shigella dysenteriae, ¿cuál es la Shigella más frecuente en el Perú? La Shigella flexneri, causante de diarrea disentérica. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí vamos bien. No sé si me pueden corroborar, ¿no? Vamos, chicos, respondan.
¿Vamos bien hasta ahí? Ese es un preámbulo, ¿ah? Es una motivación para que te des cuenta que algunas preguntas se responden, ¿no? Con ciertos datitos, o sea, muchas veces no es necesario estudiar todo el tema, simplemente es revisar ciertos datos puntuales, pues, ¿no? Que te van a servir. Listo. Entonces, este, vamos avanzando, ¿ya? Mira, no dicen, ese es del reciente médico de 2020 de la pregunta número 37, ¿no? Eh, chicos, mm, les digo que estas preguntas, cuando tú te das cuenta, se repiten y se siguen repitiendo, ¿no? Y también te lo voy a demostrar seguro con algunas preguntas que han venido en otros exámenes, ¿no? Parecidas, igualitas incluso, ¿ya? Dice, lactante, ¿ya? Lactante de 2 años y 3 meses, que desde hace 5 días presenta dolor abdominal, tiene diarrea con moco y con sangre. Ya te está diciendo que es probablemente una diarrea de origen disentérica, diarrea con moco y con sangre. Entonces a tu mente va a venir, o puede ser el Campylobacter jejuni o puede ser la Shigella, ¿no? Entonces dice, el paciente se está muy decaído, está pálido, ¿no? Está pálido, pucha, está pálido, probablemente hay algo que está haciendo que la hemoglobina baje, ¿no? Quizás, ¿no? Puede ser un ejemplo, ¿no? Está pálido. ¿Qué más? Está con edema en párpados. Ah, chumas, ya aquí hay un compromiso sistémico probablemente, pues, ¿no? Porque para que tenga palidez, edematoso, en párpados algo está comprometido sistémicamente. Porque, o sea, si tienes diarrea por sangre, con sangre en este caso, es bien raro que te lleve una anemia, ¿no? O que la piel te genere palidez, ¿no? Algo está haciendo que estés, por ejemplo, bajando la hemoglobina, ¿no? Puede ser mi sospecha. No ha orinado, mira, no ha orinado. Probablemente algo está haciendo que estés en oliguria, ¿no? En oliguria. ¿Qué más? En las 12 últimas horas, pese a estar con menos diarreas y haber recibido líquidos, mira, ve, el niño está con anemia, chumas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No? ¿Qué es lo que pasó aquí? Probablemente esta diarrea disentérica me llevó a este cuadro de que esté con edemas, que esté orinando poco, o sea, esté con oliguria o esté con anuria, que esté con hemoglobina baja, probablemente se debió a eso. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, este, ¿a qué se debe? Dicen acá más a la disentería. Lo más probable es que se deba no en sí a la diarrea disentérica, sino se deba a que el germen o la bacteria que causó esta diarrea disentérica trajo consigo este problema concomitantes, ¿no? Como la palidez, el edema o la hemoglobina baja, ¿no? Y además, mira, ve, la creatinina está elevada, mira, ve, la creatinina está en 2, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, hay compromiso ya sistémico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber acá? Si nos presentamos ante este caso, donde nos dicen que el niño presentó diarrea de origen disentérico, mira, de origen disentérico, y que después, ¿no? Después de unos días de haber presentado una diarrea disentérica, el niño empieza a tener anemia, porque aquí el niño tiene anemia, tiene hemoglobina de punto de 9. Yo puedo decir que el niño tiene anemia. Ahora, ¿qué tipo de anemia? Hasta ahí no sabemos, ¿no? Pero nadie me puede refutar y decir que esto no es una anemia, porque hemoglobina de 9 es una anemia aquí, en la China, donde quieras es una hemoglobina baja, ¿no? Entonces el niño tiene anemia, ¿no? Nadie me va a poder discutir que, por ejemplo, con esa creatinina de 2 el niño, por ejemplo, puede estar haciendo un problema renal, una falla renal, ¿no? ¿Sí? Una falla renal. Que sea aguda, va a serlo, lo más probable, ¿no? Que sea prerrenal, postrenal o renal, no lo sé, pero esa creatinina me está diciendo que algo está pasando en el riñón, ¿no? Y es más, ¿qué más nos están diciendo? Que el niño no ha orinado. Entonces, mírame, abre compromiso a nivel renal y el niño probablemente está con oliguria, no ha orinado en las 12 últimas horas. No, acuérdate que para yo decir oliguria tiene que ser menor de 0,5 mililitros por kilo por hora durante las 6 primeras horas, ¿no? Ya pasaron 12 horas y hay menor que eso, ¿no? Entonces ya nos están dando ciertas características.
disentericas. Entonces, chicos, cuando nos presentan ante este caso, ¿ya? Que nos dan diarrea disentérica, después se presenta todo esto, nos estamos enfrentando a un síndrome hemolítico urémico. ¿Causado por quién? Causado por la shigella, ¿no? Por la shigellosis, ¿ya? O causado por un E. coli, que ya te voy a mostrar qué tipo de E. coli es una de las causantes, ¿no? Que tiene la toxina chiga. Una puede ser por la shigella o por una E. coli que tiene una toxina chiga, ¿ya? ¿Sí? Una toxina chiga, que ya te lo voy a mostrar ahorita. Entonces, eso tiene que venir primeramente a tu mente, ¿ya? A tu mente tiene que venir esto. Entonces voy borrando esto rápidamente. Simplemente, este es como un resumen panorama, ¿no? Un pantallazo. ¿Has entendido eso? Ya más que suficiente, ¿no? Ahora vamos viendo algunos mecanismos de por qué se produjo esto, ¿no? Probablemente por qué se produjo esto. Entonces vamos viendo, ¿ya? Vamos viendo. Vamos viendo. Entonces, ¿yo qué te dije? Si es que el niño tiene, ¿dónde está por acá? Si es que el niño tiene diarrea disentérica, tiene más de 2 años, ¿qué es lo que tendríamos que pensar si es disentérica? ¿Qué dice tu cuadrito? Shigella, shigellosis. Entonces, esta diarrea disentérica que me llevó a un cuadro de oliguria, de anemia, de insuficiencia renal probablemente, está causada por una shigella o por una toxina chiga, ¿ya? Entonces, mira, nos enfrentamos y vemos que es un cuadro de una triada clásica del CHU, del síndrome hemolítico urémico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí el paciente va a presentar anemia, ¿ya? Anemia. Pero no es cualquier tipo de anemia, es una anemia hemolítica, ¿no? Es una anemia donde hay una hemólisis de los eritrocitos, ¿no? Y es microangiopática. ¿Por qué? Porque la afectación va a ser a nivel de los pequeños vasos sanguíneos. Y ahorita te voy a explicar cómo se produjo esto, ¿ya? Pero ten en tu mente eso. ¿Qué más? Hay una lesión renal aguda, ¿sí? Una lesión renal aguda. Y también puede haber trombocitopenia, ¿no? Trombocitopenia. Entonces, estamos frente a un CHU típico, que es lo más frecuente. El CHU típico, ¿ya? O el CHU clásico, como puede decir que es el CHU, es el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Que es secundario a qué? A una infección por bacterias, por una diarrea disentérica. ¿Qué tipo de bacterias te dije? Por Shigella. Shigella disentería de tipo 1 o la E. coli enterohemorrágica. O es una Shigella que tiene la toxina Chiga. ¿Qué tipo o qué serotipos o siempre, nunca te olvides de esto, el serotipo de la Escherichia coli que causa este tipo de síndrome hemolítico urémico es la E. coli o 157H7. Eso lo han preguntado en algún momento. Listo. Pero ¿qué pasaría si es que por cosa del destino, que es menos frecuente, estamos frente a un SHU atípico, que no es el caso, que no es el caso de esta pregunta? Fue primario, no hubo un antecedente de diarrea disentérica, ¿no? Probablemente fue mediado por alguna mutación de algún gen, factores de complemento, etcétera, ¿no? Pero este es el menos frecuente, ¿no? Este es menos frecuente. El más frecuente es este de acá, ¿sí? Entonces ya sabes cuáles son las dos bacterias que pueden causar ese problema, ¿no? Entonces, mira, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Yo tengo, mi E. coli enterohemorrágica, ¿no? Mi H7 o 157. Esta bacteria que está acá, mi E. coli, tiene una toxina, que es la toxina chiga, también llamada como verotoxina. Entonces, esta verotoxina, con su propio nombre, si tiene una toxina, ¿no? Me va a generar daño ¿de quién? De los microangios, o sea, de los pequeños vasos capilares. Al generarme ese daño en los vasos capilares, me va a llevar a una distorsión de los eritrocitos. Entonces, ¿cómo así, profe? Mira, así. Tienes tus vasos capilares, ¿no? Aquí, vamos por partes, ¿ya? Para que no te pierdas. Tienes tus capilares, ¿no? Aquí está tu endotelio, ¿no? Tu endotelio, ¿no? Tu epitelio, tu endotelio simple plano, ¿no? Está ahí tu endotelio, tu endotelio. Ese es tu vaso sanguíneo. Igualmente acá, ¿no? Endotelio, 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 endotelio. Entonces, aquí está, ¿no?
más o menos para que te ubiques. Entonces esta bacteria viene y tiene su toxina Chiga. Pues imaginemos que la toxina Chiga es esto verdecito, ¿ya? Esto verde, ¿ya? Esta letra, esta X es la toxina, ¿ya? Supongamos. Entonces, esa X, que es la toxina, va y daña ¿a quién? A los microangios. Entonces, genera lesión en los microangios, en los capilares. Lo daña, lo daña, lo daña, lo daña. Lo recontra, super, archi, mega, daña. Entonces, lo daña, lo daña, lo daña. Entonces, ¿quiénes tienen que venir por acá? ¿Quiénes vienen por acá? Los eritrocitos. Los eritrocitos van a buscar pasar por tus capilares. Y si tú recuerdas, el eritrocito, si no mal recuerdo, medía de 5 a 7 micrómetros, ¿sí o no? Y los capilares más o menos tienen esa medida, de 7 micrómetros a 10 micrómetros más o menos, ¿no? Incluso de 5 a 7 dicen algunas literaturas. La cosa que permita que estos eritrocitos pasen, ¿no? Y sigan su camino de lo más normal, ¿no? Pasen por los capilares y puedan llevar el intercambio de gases. Pero cuando el endotelio se daña por la toxina, que es lo verde, la toxina es lo verde, ¿ya? La toxina es lo verde. Cuando el endotelio o los capilares endoteliales se dañaron por la toxina, ese endotelio se va a vasoconstreñir, se va a cerrar. Y por ende, el eritrocito, lo voy a poner por acá más abajo, ya, para que no te confundas. Aquí. El vaso se cerró más pequeño, se cerró. Entonces, estos eritrocitos, cuando pasen por aquí, ¿no? Van a chocar, como está muy, muy cerrado el vaso, se van a romper y se van a formar eritrocitos así. Se van a esquizocitar, ¿no? O sea, se van a hacer esquistocitos, ¿sí? Eritrocitos rotos, como si fueran cristales. Es por eso que al romperse estos eritrocitos en forma de esquistocitos, acuérdate, esquizocitos, ¿no? Acuérdate de los esquizontes, por ejemplo, del plasmodio, son son quebradizos en este caso, ¿no? Entonces, como tiene la forma de esquizonte, ¡pa! Se rompe. Entonces, estos eritrocitos al romperse, ¿qué hacen? Que genere la anemia, pues, ¿no? La anemia hemolítica. Entonces, el paciente tiene una anemia hemolítica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, perdón, los eritrocitos se rompieron, se destruyeron, y por ende la hemoglobina va a bajar. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación por qué tiene anemia hemolítica, porque hay una hemólisis, ¿sí? Esos vasos sanguíneos se achicaron, se vasoconstriñeron, ¿no? Por la lesión de las toxinas, ¿sí? Imagínate, esta luz es más gruesa que esta luz de acá, pues, ¿no? ¿Sí? Ya no es de 5 a 10 micrómetros, sino ya, imagínate, es de 3, perdón, de 5, de 4, donde ya el eritrocito tiene problemas para pasar por ahí, se va a tener que romper como si fueran cristales, ¿no? ¿Y por qué microangiopática? Porque está produciéndose ¿en dónde? En los vasos sanguíneos de pequeño calibre, ¿no? Hemolítica microangiopática, porque se está dando en capilares sanguíneos, ¿sí? En microvasos, en vasos pequeñísimos. Es por eso la explicación de por qué es una anemia hemolítica microangiopática. Pregunta de examen, ¿qué tipo de eritrocitos se producen? Son los famosos eritrocitos esquistocitos, ya, eso sí no te olvides. ¿Qué tipo de anemia hemolítica, perdón, qué tipo de anemia te produce el SHU? El síndrome hemolítico urémico, su propio nombre dice hemolítico, pues, anemia hemolítica. ¿Y qué tipo de eritrocitos hay? Esquistocitos. Pregunta de examen, ¿ya? Esa ha sido pregunta de examen. ¿Qué más, chicos? Como esa toxina, mira, como esa toxina dañó el endotelio, ¿tú qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de la triada de Virchow, ¿no? De coagulación. Cuando esos vasos sanguíneos se dañan, ¿quiénes entran a tallar ahí? ¿Te acuerdas? Las plaquetas. Las plaquetas se empiezan a agregar porque hay un sangrado probablemente. Se agregan, se agregan, se agregan, se recontraagregan, mira. Imagínate, los eritrocitos, perdón, los capilares se cierran más y los eritrocitos tienen más problemas para pasar por esos capilares y con mayor razón más se van a romper. Entonces, como hay una agregación plaquetaria, las plaquetas ya no están en la sangre, ¿no? Sino que se adherieron a los capilares. ¿Y eso qué te va a causar? Te va a causar a que las plaquetas bajen. Y si las plaquetas bajan, ¿eso cómo se va a llamar? Plaquetopenia. ¿Cuál es su sinónimo de la plaquetopenia, también llamada, plaquetopenia, también llamada trombocitopenia?
¿sí? Trombocitopenia. Entonces ahí tienes el otro signo cardinal de un SHU, de un síndrome hemolítico urémico. Ya tienes la anemia hemolítica, ya tienes la trombocitopenia. Ahora, chicos, imagínense, imagínense que acá está, a ver, por acá. Imagínense que acá está el riñón, ¿sí? Y en el riñón, ¿qué llega? No, ¿qué llegan? Los vasos sanguíneos. ¿Qué arterias llegan? La arteria renal, pero van a llegar las arteriolas aferente. Imagínate que esta es la arteriola aferente y por acá está la arteriola eferente, ¿no? Imagínate, llegan las arteriolas aferentes, que son vasos pequeños, son capilares, entonces imagínate, hay agregación plaquetaria, ¿no? Hay agregación plaquetaria, ¿no? Hay agregación plaquetaria, los eritrocitos se rompen, entonces eso que va a llevarte a que se obstruyan estos vasos sanguíneos, de las arteriolas se obstruyen, entonces la sangre ya no va a poder pasar de manera adecuada. Entonces, si no llega mucha sangre al riñón, disminuye la tasa de filtración glomerular, llevándote a qué? A una falla renal o llevándote a una insuficiencia renal aguda. Entonces ahí tiene la triada por qué Michi se produjo, ¿no? Esta triada clásica del CHU, ¿no? Del síndrome hemolítico urémico. Y en el nombre está, pues, ¿no? Síndrome, ¿por qué? Porque te va a dar una serie de síntomas. Aparte que va a tener su diarrea con sangre, ¿no? Recuerda que a veces cuando los eritrocitos se rompen, liberan citoquinas, puede haber fiebre, ¿no? Puede haber dolor abdominal, letargia, incluso puede convulsionar, ¿no? El niño en este caso, ¿no? Pero la teoría clásica es esa. Es por eso que como te produce una falla renal aguda, pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más frecuente, más común de falla renal en niños? El SHU. Pucha, eso tienes que marcarlo a los ojos cerrados. ¿Ah? Eso sí lo han preguntado. Esa pregunta sí lo han hecho. ¿Ya? Sí lo han hecho. Te van a decir, ¿cuál es la causa más frecuente de falla renal aguda por diarrea disentérica? El SHU. ¿Ya? El SHU. Eso sí, sí o sí, te van a preguntar, ¿no? Entonces el tratamiento, como hay una falla renal, probablemente vas a tener que dializarlo al niño, ¿no? Tienes que darle manejo de soporte, tienes que hidratarlo al niño, ¿no? Y muchas veces se puede hacer incluso plasmaféresis, ¿no? No es necesario el tratamiento antibiótico, ¿ya? Pero lo que sí tienes que hacer es el manejo de soporte, incluso la diálisis para el niño, ¿no? Entonces, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿Se han entendido esta parte fisiopatológica? Es algo pequeño, es algo rápido. Hay más cositas por ahí, pero me contento con que hayan aprendido estos datitos y el porqué de cada síntoma, ¿no? Para que nunca se olviden. ¿Sí entendieron, chicos? Se durmieron, creo ya. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Está claro, chicos, hasta ahí? Bueno, entonces, hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Vamos captando algunos datos, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Ya, voy a borrar esto. ¿Cómo borro esta vaina? Está. Listo. Entonces, si ya entendiste todo ese mecanismo fisiopatológico que te he explicado, lo demás viene por sí solo, mira. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la literatura? Si tú ingieres esta toxina chiga por la enterohemorrágica, esta que coloniza el intestino y te produce tu diarrea. ¿Qué tipo de diarrea? Diarrea disentérica, ¿no? Disentérica. Listo. Chicos, antes que me olvide, entre los dos, entre el E. coli enterohemorrágica con toxina chiga y la Shigella dysenteriae, el más frecuente es ¿ya? El E. coli entre los dos, ¿ya? Listo. Entonces, estas bacterias cuando liberan su toxina chiga, como ya te expliqué con todo el mecanismo, ¿no? Entran a la circulación y se van a unir a un receptor G3 del endotelio. ¿Te acuerdas que el endotelio se pegaba? Esa toxina ya es por por esa sustancia o ese, esa sustancia que tiene la toxina que se une a ese receptor, ¿no? Entonces te lleva a un daño endotelial.
ese daño endotelial te puede generar falla renal, ¿no? Te puede generar anemia hemolítica, microangiopática y llevándote incluso a una insuficiencia renal, ¿no? Incluso problemas extrarrenales, como ya habías visto, plaquetopenia, ¿no? Incluso puede afectar los vasos del sistema nervioso central también, ¿no? Por ahí pueden estar metidos. Entonces, ahí está, mira, ¿qué te dije? Para que este vaso sanguíneo que está ahí, ¿no? Se genere una agregación plaquetaria es porque la toxina vino, lesionó el endotelio y al lesionar el endotelio entra tu triada de Virchow, ¿no? Lesión, daño del vaso sanguíneo, ¿no? Hay agregación plaquetaria, hay una hipercoagulabilidad y la circulación sanguínea, como está todo tapado acá, la circulación sanguínea va a ser más lenta, ¿no? Entonces va a generar una insuficiencia renal probablemente si es que es el riñón. Listo. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Síndrome hemolítico urémico o síndrome urémico hemolítico. Listo, chicos. Entonces, mira, ve. Aquí te doy otros datos que ya los vas a revisar con más detalle, seguro. Simplemente te doy los siguientes datos. Mira, ve, mira. Cuando tenemos un CHU típico, que es el caso de esta pregunta, CHU típico, toxina chida. ¿Por quién? Por la Escherichia coli. Listo. ¿Esto que genera? Daño del endotelio. Ya lo sabes, rápidamente. Por liberación de citoquinas, injurias el endotelio, dañas el endotelio, lo lesionas el endotelio, tu triada de Virchow, ¿no? Todo el mecanismo que ya te he explicado, efecto protrombótico, hay una disminución de las plaquetas porque hay una plaquetopenia por consumo, porque las plaquetas no es que hayan disminuido su producción, sino que disminuyó porque se apegaron al endotelio, se agregaron al endotelio y causó una plaquetopenia, ¿no? Entonces, se agregan las plaquetas y te genera la famosa trombocitopenia. Esas plaquetas que se agregaron, ¿qué hacen con el vaso sanguíneo? Lo achican más. La luz del vaso se achica más. Entonces, al achicarse más, esos vasos sanguíneos, los eritrocitos van a tener problemas para pasar. Y si van a querer pasar por ahí, se van a tener que romper como cristales y van a generar los esquistocitos. Y si es que estos se rompen, te generan anemia. Y recuerda que si es que estos eritrocitos se rompen, liberan hemoglobina. Entonces, por eso se produce la anemia. Pero, si es que se rompen los eritrocitos, ¿te acuerdas? La hemoglobina que va a terminar transformándose a bilirrubina o a biliverdina. Y si se forma en biliverdina, posteriormente se va a formar en bilirrubina indirecta. Es por eso que estos niños también pueden tener ictericia, ¿ya? Ictericia, ¿sí? Es por eso que estos niños pueden hacer ictericia, ¿ya? Y si es que hay una anemia, porque hay hemólisis, ¿cómo vas a esperar encontrar los reticulocitos aumentados? Pues no, porque el organismo es tan sabio que va a decir, aguanta, me están faltando eritrocitos. Entonces, ¿qué hace? Mi médula ósea empieza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos, pero para que lo produzca tienen que haber mayor producción de reticulocitos, que son los precursores de los eritrocitos. Listo, chicos. Entonces, este mecanismo es por el SHU. Ahora, aquí te dejo que, por ejemplo, el síndrome de Hell en preeclampsias, por ejemplo, en gestantes preeclánticas, también te puede producir este tipo de trombocitopenia, ¿no? El atípico SHU también, ¿no? Ahí lo vas a poder leer. Una hipertensión maligna también, ¿no? Un TPT en este caso también, ¿no? Una púrpura trombocitopénica también, ¿no? O una coagulación intravascular diseminada también, ¿no? Pero más que todo este mecanismo. Chicos, hasta ahí vamos entendiéndonos, creo, ¿no? Listo, entonces, ¿qué tan fácil se hizo entender este esquema con lo que ya te expliqué previamente, ¿no? Entonces, aquí te dejo otro cuadro, ¿ya? Otro cuadro, ¿sí? Que te va a servir para que entiendas cómo en el síndrome urémico hemolítico causada por la toxina chiga por el E. coli O157H7, ¿no? Por la infección de esta bacteria que me causó una diarrea tipo disentérica, ¿no? Me pudo haber producido un daño endotelial y agregación plaquetaria. Lo mismo que te había dicho, ¿no? Lo mismo que te había dicho. Entonces, eso me va a poder llevar a que haya, que los vasos sanguíneos, microangiopatía, acuérdate, los microangios de los vasos sanguíneos del sistema nervioso central, del corazón o del riñón, se dañen. Entonces, si es que los microangios del riñón se dañan, ¿qué va a generar?
disminuye la tasa de filtración glomerular y que me va a llevar a una falla renal aguda, a una AQI, ¿no? A una AQI, ¿sí? Y puede haber proteinuria incluso. Si es que se dañan los vasos sanguíneos, los microangios del corazón, ¿qué te va a poder generar? Problemas cardíacos, arritmias, ¿no? Incluso muerte por origen cardíaco. Si se afectan los vasos sanguíneos del cerebro, los microangios del cerebro, ¿qué te va a generar? Puede generarse confusión, dolor de cabeza severo, ¿no? O algunos signos focales, ¿no? A nivel cerebral. Igualmente, eso tienes que considerarlo, ¿no? Entonces, si es que los eritrocitos se rompieron como si fueran unos cristales para poder pasar por esos eritrocitos que están microangiopáticos, ¿no? Se causa la anemia hemolítica, pues, ¿no? Y puede generar coagulación intravascular diseminada, puede generar anemia hemolítica y la bilirrubina indirecta aumenta. Entonces, que no te sospeche que estos pacientes pueden tener bilirrubina indirecta elevada, ¿ya? Eso sí hay que tener en cuenta, ¿no? Y por ende, la aptoglobina, ¿qué va a hacer? Va a disminuir, pues, ¿no? Eso sí tienes que tenerlo en cuenta. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí me confirma, vamos bien. Para seguir a la siguiente pregunta. Creo que ya es tarde ya. No sé, a ver, confirmen para continuar, si no ya. No se duerman, chicos, ya falta una pregunta más. Hasta ahí vamos claro, vamos bien. Quizás muy rápido, muy lento. Chicos, ¿están allí? Ya, bueno. Entonces vamos a la siguiente pregunta, ¿ya? Aquí sí hay bastantes datos y esto sí o sí te va a venir, ¿ya? Y esta es una de las preguntas que vamos a revisar hoy día. Mira, dice, varón de 40 años consulta porque tiene fiebre de 38 grados, tiene tos productiva, tiene dolor torácico desde hace 5 días, antecedente de que fuma desde los 20 años, no, o sea, con 20 años viene fumando, tiene frecuencia respiratoria 24, está con taquimia, está atendiendo la taquicardia con 100, la presión está un poquito baja y los pulmones le escucha una respiración ruda, soplo tubárico. Esa es la clave de la pregunta. ¿Cuál es la patología o la enfermedad que puede tener soplo tubárico? La neumonía, eso sí está cantado. Y además tiene crepitantes en la base inferior del hemitórax derecho, ¿no? Eso también nos apunta a un cuadro de neumonía, un cuadro neumónico, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos a un caso así, ¿no? Donde el paciente nos dice que tiene fiebre, ¿no? La temperatura está alta, ¿no? Está con fiebre de 38 a más, ¿no? Está tosiendo, ¿no? Tos, en este caso tos productiva, ¿no? Tiene tos, ya, que fue hace 5 días, 3 días de evolución, que tiene la fiebre, ¿no? Y además nos dice que puede tener un soplo tubárico a la auscultación, eso nos hace sospechar en un cuadro de neumonía. ¿Ya? Entonces, como es un cuadro de neumonía, vamos a revisar algunos datos de neumonía, ¿no? Neumonía. Y ojo, chicos, no nos dan el antecedente de que este paciente haya sido hospitalizado. Entonces, como no ha sido hospitalizado en las 72 horas o 48 horas antes de que se dé la clínica, probablemente sea una neumonía que se ha adquirido ¿dónde? En la comunidad, el famoso NAC, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la OMS, chicos? ¿Qué nos dice la OMS? Aquí atentos, ¿ah? Si es que el paciente tiene tos, ¿ya? Y tiene taquimia, como es el caso clínico, mira, tiene tos productiva, tiene taquimia, ¿no? Tienen taquimia, la OMS dice, ¿sabes qué? No te hagas problemas. Uno de tus problemas diagnósticos o una de tus hipótesis diagnósticas va a ser que probablemente el paciente tenga neumonía. No quiere decir que todo paciente que tenga tos más taquimia es neumonía, sino que la OMS te dice eso, ¿no? Si tú tienes tos, ¿no? Y tienes taquimia
y encima tú escuchas crepitantes, envases, disminuye el murmullo vesicular, o tienes un soplo tubárico como respiración soplante, basta que tengas estos síntomas, sobre todo taquipnea y tos, entre tu hipótesis diagnóstica descarta que la paciente o el paciente no tenga neumonía, ¿ya? Eso te pone en alerta. Eso más que todo, por ejemplo, sabemos que muchas veces en diferentes postas o algo, quizás no hay médicos, ¿no? Pueden haber personal técnico, de enfermería, no lo sé. Entonces, si es que pueden que reconozcan que haya tos, taquimia, ¿no? Y escuchen algo anormal por ahí en los pulmones, ya ellos pueden plantear su neumonía, pero ya lo que sea, atinan algo, ¿no? Entonces, esa es una neumonía, ¿no? Entonces, va a ver si es que es muy grave o es grave, ¿no? Si es que es grave, puede haber tos y dificultad para respirar, ¿no? El paciente te puede decir que tiene disnea, ¿no? Y tiraje, incluso tiraje subcostal, uso de musculatura, ¿no? Puede haber aleteo. Y grave, si es que hay tos y dificultad respiratoria, el paciente puede estar cianótico, ¿no? Puede tener incapacidad para alimentarse o beber o alimentarse, ¿no? Entonces, eso más que todo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen los datos de las guías, por ejemplo? Por ejemplo, la guía del MINSA, ¿qué nos dice? Si el chivolo, perdón, el chivolo, digo, si el paciente tiene síntomas respiratorios, tos, dolor torácico, como es el caso clínico, ¿no? Tiene tos, dolor torácico, tiene disnea, ¿no? Y tiene fiebre, por ejemplo, ¿no? Y tiene taquimia, como nos presentan en el caso clínico, y encima, tú con esos dos datos puedes sospechar neumonía, y encima, al examen físico, tú hayas que hay crepitantes en una sola base, perdón, un solo lado del pulmón, en el hemitórax, por ejemplo, derecho, izquierdo, donde quieras, nos hace pensar en una neumonía, ¿no? En una neumonía. Entonces, eso es en un establecimiento de primer nivel, ¿no? Entonces yo lo referencio. En el segundo nivel, tercer nivel, yo tranquilamente, como hay una sospecha de neumonía, ¿cómo lo puedo corroborar? Pidiendo una radiografía de tórax. Si es que en la radiografía de tórax yo encuentro que hay cambios recientes, consolidaciones, infiltrados que me apunten a un cuadro de neumonía, ya lo diagnostico. Entonces, ¿qué otro dato tengo que tener? Que un NAC o un cuadro de neumonía adquirido en la comunidad es cuando sea fuera del ambiente extrahospitalario. En el caso clínico no nos dicen que haya estado hospitalizado en los últimos días ni nada, no, sino que la neumonía se inició en las 48 o 72 horas fuera de unos cuadros de hospitalización, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Por ejemplo, si me hubieran puesto que esto hubiera iniciado después de 2 a 3 días que el niño digo, que el paciente está hospitalizado, eso ya no sería una neumonía adquirida en la comunidad, sino podría ser una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Adquirida dentro del hospital. O sea, el paciente, ¿no? Este, fue hospitalizado, por ejemplo, hoy para que le hagan una cirugía de cualquier cosa, cirugía X programada y tuvo mucha estancia hospitalaria, más de 2 o 3 días, puede ser una neumonía intrahospitalaria. Es por eso que las altas hospitalarias se tienden a hacer en las primeras 24 o 48 horas. Al paciente no lo vas a hospitalizar mucho tiempo porque hay riesgo de que pueda ser una neumonía intrahospitalaria, pues, ¿no? Es por eso que las cirugías que son electivas, por ejemplo, una colelab no complicada, ¿no? Una apendilab, una apendicitis no complicada, son rápidos las altas, ¿no? No te vas a tirar 7 días hospitalizándolo al paciente, ¿no? Porque hay riesgos dentro del hospital, ciertas infecciones. Entonces aquí la clave es neumonía, chicos, ¿ya? Neumonía. Entonces, pepitas, ¿ya? Pepitas, medichin pepas, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? ¿No? ¿Cuál es la bacteria? Pregunta de examen. ¿Cuál es la bacteria más frecuente en el Perú a nivel mundial que causa neumonía? Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, ¿ya? Como neumococo. ¿Y cómo vino también una vez en el ENAM? Diplococo gran positivo. ¿Por qué? Porque es una bacteria gran positiva y es un coco doble. Diplococo positivo. Listo. Entonces aquí te pongo, mira, ¿cuál es el primer agente causal de neumonía adquirida en la comunidad? Neumococo. Segunda causa, Haemophilus influenzae, ¿no? Bacteria gran negativa, ¿sí? Y el otro, el Mycoplasma pneumoniae causante de las neumonías típicas, ¿no?
Entonces, los agentes etiológicos varían según la gravedad del NAC, ¿no? Por ejemplo, si empezamos en un NAC severo, una neumonía adquirida en la comunidad severa, probablemente puede ser por bacilos gram negativos aeróbicos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, E. coli, ¿sí? E. coli, ¿no? Se viene a la cabeza. Estafilococcus aureus, que causan neumonía necrotizante, pregunta examen. Legionella neumófila. La Legionella neumófila es asociado, por ejemplo, en pacientes con VIH, ¿no? Que pueden hacer neumonía, ¿ya? Neumonía con factor de riesgo por uso de aire acondicionado, ¿no? Aire acondicionado. Te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la neumonía que puede ser causada en pacientes con VIH, el factor de riesgo que usan aire acondicionado, ¿no? Son los pacientes que tienen Legionella neumófila, ¿sí? Listo. Entonces, por ejemplo, va a depender la etiología, ¿no? Si yo tengo un chibolo de 1 o 3 meses, puedo pensar en virus, ¿no? Lo más frecuente es viral, ¿sí? En niños siempre es viral. Viral en diarreas, viral en faringitis aguda, viral en neumonías, etcétera, lo más frecuente, ¿no? Pero si hablamos de lo bacteriano, hablaríamos de Streptococcus pneumoniae. Si tiene 4 meses a 4 años, los virales también siguen siendo los frecuentes y los bacterianos de Streptococcus pneumoniae a la cabeza, ¿no? Si hablamos niños ya de 5 años hasta 30 años, en este caso, lo más frecuente en adultos, acuérdate, Streptococcus pneumoniae, ¿ya? O sea, si tú ves un cuadro de neumonía y te preguntan cuál es el agente más causal, marca neumococo, no va a haber pierde, ¿no? Salvo que te den por ahí virus en niños, pues eso sería la clave, ¿no? Y de 30 a 60 años, que es en el caso de la pregunta, que el señor o la señora en este caso tiene 40 años, entonces la clave acá sería Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces el problema sería neumonía adquirida, la neumonía adquirida por la comunidad o en la comunidad por Streptococcus pneumoniae, ¿no? En este caso. Listo. Entonces, hay 5 mecanismos, o bueno, 4 mecanismos con lo uno puede adquirir la neumonía. Pregunta de examen. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente? Es por microaspiración. Nosotros cuando, por ejemplo, estamos durmiendo, toda la noche, como dormimos boca arriba, tenemos microaspiraciones. Pero como nuestro sistema inmune está bien fuerte, esas microaspiraciones de esas bacterias que están en nuestra flora bucal, ¿no? No nos causa daño, ¿sí? Pero imagínate un anciano donde se aspira durante las noches, las defensas están bajas, probablemente pueden hacer una neumonía por microaspiración. Este es el mecanismo más frecuente. ¿Cuál es otro mecanismo por el cual yo puedo adquirir neumonía? Es la vía inhalatoria. Muchas veces piensan que la vía más frecuente es la vía inhalatoria. No, ya es una de las menos frecuentes y puede ser por micoplasma, por legionela, que son bacterias atípicas. ¿Ya? La vía hematógena, por ejemplo, tengo mi infección urinaria, ¿no? Tengo alguna infección, sepsis, no lo sé, y porque tuve mi sepsis, mi infección urinaria por vía hematógena, termino haciendo mi neumonía, ¿sí? Por contigüidad, por ejemplo, tuve mi derrame pleural, y el derrame pleural se infectó y puede que por continuidad estos bacterias vayan y infecten el pulmón, pues, ¿no? El parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la causa más frecuente de NAC en todos los grupos etarios es neumococo, ¿no? Y la neumonía lobar es lo más frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque está afectando un lóbulo, probablemente, un hemitórax, ¿no? La parte inferior, por ejemplo, el lóbulo inferior nomás se está afectando, ¿sí? Y si es que está asociado, por ejemplo, en pacientes, ¿no? Que son causantes por neumococo, ¿ah? Neumococo. Neumococo es la causa más frecuente de todos los grupos etarios, causa neumonías lobares y puede ser asociada incluso hasta influencia, ¿no? En pacientes que tengan post-esplenectomía, ¿no? O que se les haya sacado el vaso, hay mayor riesgo de que puedan hacer una neumonía por neumococo, ¿ya? Pregunta examen. ¿Cuál es la bacteria más frecuente que puede infectar a un paciente que le han sacado el vaso sanguíneo o post-esplenectomía, esplectomizados? ¿Cuáles son? Son el neumococo. Ya es por eso que estos pacientes tienen que recibir sus vacunas antineumocócicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el patrón más frecuente? Es la consolidación radiológica o la consolidación clásica por neumococo, ¿no? Entonces ahí podemos ver el patrón consolidado, ¿no? Hay un
una consolidación, ¿sí? Una consolidación como puedes observar ahí. Listo. Entonces hay un infiltrado homogéneo, localizado, y puede haber broncogramas aéreos, ¿no? Broncogramas aéreos, ¿sí? Más frecuente en dónde? En el lóbulo inferior. ¿Y de qué lóbulo es más frecuente? ¿En qué pulmón más frecuente? Es en el lado derecho, ¿no? Debido a la predisposición ¿cómo se llama? Del bronquio, ¿no? Que el bronquio es más horizontal, ¿no? Este, más vertical, perdón, entonces puede que la bacteria se tenga por ahí, ¿no? Muchas veces. Y es por la predisposición de los bronquios. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante una neumonía adquirida en la comunidad, ya te expliqué, ¿no? Es adquirida en un ambiente extrahospitalario, en este caso clínico. Y aquí puedes observar lo siguiente, ¿no? Cómo yo puedo ver una neumonía típica versus una típica. Muchas veces estas definiciones ya están en desuso, pero hay que tenerla en cuenta porque lo han preguntado. Si es que es una neumonía típica, o sea, quiere decir que tiene toda la clínica, ¿no? Tiene fiebre, ¿no? Tiene disnea, ¿no? Tiene crepitantes, envases, no lo sé. ¿No? Tiene estertores, que son los crepitantes, ¿no? Tiene alteración focalizada, o sea, localizada en un solo lóbulo del pulmón, ¿no? Y tiene una apariencia tóxica y fue de manera súbita en 3 5 días. ¿Cuál es el agente causal? Streptococcus pneumoniae. Pero si tenemos un cuadro de neumonía típica, donde puede ser por micoplasma, clamidia, ¿no? Y el curso fue insidioso, hay menor temperatura, que puede ser atípico, ¿no? Y que hay sibilancias, probablemente, y si es difuso la alteración pulmonar, pensaríamos en una neumonía atípica. Listo. Entonces aquí también te damos otras diferencias, ¿no? Neumonía típica y atípica, ya sabes. Típica, Streptococcus pneumoniae, atípica, micoplasma, clamidiófila pneumoniae. Listo. Escuchen, chicos, acá hay un dato, ¿ya? ¿Cuáles son los gérmenes atípicos? La memotecnia es mi leche. Micoplasma, Legionella y clamidia, ¿no? O clamidófila también puedes encontrar por ahí, como clamidófila pneumoniae. Listo. En la típica hay mucha fiebre alta. En cambio, la típica puede ser febrícula. Muchas veces en las bacterianas típicas, las neumonías típicas pueden ser temperaturas altas, ¿no? 39 grados, 39,5, etcétera, ¿no? Y estos niños pueden tener tos productiva, mucopurulenta, ¿no? Hay dolor torácico, puede haber soplo tubárico, ¿no? Hay una condensación lobar unilateral, como puedes observar acá, mira, un condensado, un infiltrado alveolar. En cambio, cuando es atípica, es un cuadro clínico progresivo, puede ser tos seca, irritativa, sin esputo, no expectora, y puede haber dolor abdominal porque está tos y tos, tos y tos, y encima que seca, peor. Y el patrón es infiltrado intersticial bilateral, ¿no? Bilateral. Listo. Entonces, ¿qué nos han preguntado? ¿O qué es otra diferencia que tienes que tener en cuenta? Chicos, cuando hablamos de neumonía intrahospitalaria, la neumonía intrahospitalaria, como te he dicho hace rato, es cuando se adquiere una neumonía 2 días o 3 días después del ingreso del hospital. O incluso pasaron 7 días después que me dieron de alta. No, supongamos me dieron de alta después de haber estado unos días en el hospital y después de una semana empiezo con un cuadro de neumonía. La neumonía no es de origen adquirida en la comunidad, sino que es adquirida en el hospital y que recién se presentó después de 7 días, ¿ya? Hay que tener en cuenta ese detalle. Listo. Entonces, cuando hablamos de neumonía, los sacos alveolares van a estar llenos de líquido, de pus, de fluido, ¿no? Lo que va a causar los crepitantes o los estertores. Entonces, ahí podemos tener algunos datos que nos vino en el ENAR, ¿no? Que nos dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿cómo yo defino la neumonía? ¿No? Esto te lo voy a dejar para que lo leas con calma. Es una infección pulmonar, una infección del parénquima pulmonar, ¿no? Que si es que en este caso es una NAC, hablamos de una NAC, una neumonía adquirida en la comunidad, fue adquirida fuera del ambiente hospitalario, ¿no? Que causó inflamación del parénquima pulmonar y los espacios alveolares. Los alveolos son los que son afectados y se llenan de líquido, de fluido purulento, ¿no? ¿Qué criterios? El paciente pudo haber estado más de 14 días fuera del ambiente hospitalario o centro asistencial, que la neumonía se han querido 48 horas de ingreso al hospital, porque si es más de 48 horas ya sería extrahospitalario, perdón, intrahospitalario, que sea más de 72 horas de ingreso al hospital lo consideran esta literatura, ¿no?
¿Qué factores de riesgo? Es que, por ejemplo, el niño no esté lactando correctamente, no haga lactancia materna, ¿no? Que tenga desnutrición, bajo peso al nacer, que tenga enfermedades cardiopulmonares, que predispongan a la infección pulmonar, ¿no? Que tenga estancias prolongadas en guarderías, en colegios. El asma es un factor también que puede sobreinfectarse con bacterias, inmunizaciones inadecuadas, no se vacunó contra el neumococo, el Haemophilus influenzae, por ejemplo, ¿no? Y exposición al humo de tabaco. Este paciente que tiene, fumador desde hace 20 años. Recuerda que cuando uno fuma, recontrafuma por más de mucho tiempo, esos alvéolos o el pulmón en grandes términos se altera, pues, ¿no? La barrera ciliar se altera y recuerda que el mecanismo principal era la de microaspiración. Entonces, es que yo no, si yo me estoy aspirando durante la noche donde cuando estoy durmiendo y no tengo esa barrera microciliar para barrer esas bacterias, yo voy a poder hacer incluso una neumonía que puede ser incluso de origen microaspirativa, ¿no? Microaspirativa. Listo. Entonces ahí tenemos otros detalles, ¿no? Entonces, chicos, ahí tenemos, por ejemplo, esta referencia fue acá de México, pero no se aleja mucho porque el Streptococcus pneumoniae es la causa más frecuente, ¿no? Y atípica ya te había dicho estos tres gérmenes, ¿no? Estos tres gérmenes. Y ahí puedes ver una serie de clínicas que te pueden, series de datos que te pueden ayudar a comparar entre una neumonía típica y atípica, ¿no? Lo que podríamos pedir como examen de laboratorio, ¿no? O exámenes auxiliares puede ser la radiografía de tórax para ayudar a comprobar, ¿no? Pero si tenemos clínica y la radiografía de tórax nos dice y nos apunta a un cuadro de neumonía, más que encantado, ¿no? Para un cuadro de neumonía. ¿Qué más? Y podemos usar incluso tomografías, ¿no? Hemocultivos, que bueno, no son necesarios muchas veces simplemente cuando ya sospechamos de alguna complicación o de algún acceso, ¿no? Entonces acuérdate que en un cuadro de neumonía hay un patrón de consolidación, ¿sí? Un patrón de consolidación, así era, ¿no? Los alvéolos están afectados, ¿no? Muestra una sombra blanquecina, como dice ahí, y que está muy delimitada. Pero en cambio, cuando encontramos infiltrados, como puedes observar acá, infiltrados, ¿no? Difusos, finas líneas blanquecinas, y es bilateral, a comparación de la bacteriana típica es unilateral, esta es bilateral en ambos lados, pensaríamos en una atípica, ¿no? Una bacteria, en una neumonía atípica. Listo, chicos. Entonces, aquí te dejo, ya, aquí te dejo ya para que tú lo revises con más calma, simplemente para que te des cuenta cómo yo llego a tener fiebre, llego a tener dolor torácico, puedo tener tos productiva, puedo tener consolidaciones en la radiografía, puedo incluso tener hipoxemia, puedo tener disnea, puedo tener tos con expectoración. Cómo yo llegué a ese mecanismo y ahí están todos los mecanismos explicados, ¿no? Solamente para que te des cuenta, por ejemplo, si el paciente tiene smoking, ¿no? O sea, tiene el factor de riesgo de que ha fumado mucho tiempo, lo que te venía diciendo, ¿qué es lo que pasa con nuestro organismo, ¿no? Esta paciente ha dañado todo su epitelio mucociliar, ¿no? Ha hecho una supresión de los neutrófilos, de la función de neutrófilos. Entonces, se hace más susceptible el host, o sea, el huésped, se hace más susceptible a que las bacterias o los virus puedan colonizar, puedan proliferar y puedan descender hacia las vías aéreas inferiores alveolares, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Genera una respuesta sistémica, ¿no? Libera citoquinas, ¿no? Estimula el hipotálamo, esas citoquinas inflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, y el chibolo o la persona en este caso va a terminar con fiebre, ¿no? Si es que estos alvéolos, ¿no? Son dañados por las citoquinas, ¿no? Y porque hubo incluso un reclutamiento de neutrófilos, esta respuesta inflamatoria, ¿no? ¿Qué va a producir? Te va a producir un patrón especial, o es lobar o es intersticial, ¿no? Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae causa un patrón lobar, como ya habías visto, ¿no? Y en cambio, el Haemophilus influenzae causa un epitelio intersticial, ¿no? Pero más que todo, el Streptococcus pneumoniae que más nos interesa, ¿no? ¿Es por qué? Porque se acumularon neutrófilos, detritus, ¿no?
en el plasma sanguíneo, ¿no? En este caso, perdón, en los alvéolos, ¿no? Por exudados plasmáticos que se van a acumular en los alvéolos, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a generar? Que irrite las vías aéreas, ¿no? Los receptores J, productores de tos, a nivel alveolar, el chibolo va a tener, sigo con chibolo, y el paciente va a tener tos productiva, ¿no? Va a tener tos productiva. Si es que eso le sumas que este fluido, ¿no? Se acumula en los alvéolos, los rayos que van a querer pasar, los rayos X de la radiografía no van a poder pasar adecuadamente, van a tener problemas y eso genera opacidad. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Consolidaciones en la radiografía. Bueno, entonces ahí está la explicación por qué la tos productiva, ¿no? Por qué la fiebre, por qué los escalofríos, ¿sí? En este caso. Los alvéolos se llenan de líquido y al acumularse el líquido, los alvéolos, ojo, cuando los alvéolos se acumulan de líquido, imagínate, se acumula de líquido, el oxígeno ya no va a pasar correctamente, ¿no? Entonces, si es que no pasa correctamente, el oxígeno ya no va a llegar correctamente a la sangre. ¿Y eso qué te va a llevar? A hipoxemia, ¿no? Te lleva a hipoxemia, ¿sí? Y esto te va a llevar a que haya estimulación de ciertos quimiorreceptores y va a llevarte a la disnea, pues, ¿no? Entonces, por eso que la persona puede tener dolor torácico y disnea, dificultad para respirar, ¿no? Y eso también se puede ver en el intersticial, ¿no? En cambio, en el patrón intersticial, donde ya pensamos en bacterias atípicas, puede haber irritación de los alvéolos. Si los alvéolos, chicos, se irritan, el paciente va a tener tos refleja. Entonces, el paciente, como estos alvéolos desde un inicio han sido afectados, pero no han sido infiltrados por cierta mucosidad, por cierta purulencia, por ciertos neutrófilos, el paciente va a tender a hacer tos seca nada más, ¿sí? Tos seca, a comparación de la tos productiva, porque los alvéolos ya no están llenos de aire, sino están llenos de pus, por así decirlo, ¿no? De líquido purulento, ¿sí? Entonces, chicos, tengan en cuenta eso, ¿no? Esos signos y esos síntomas de la neumonía, ¿no? En la neumonía puede haber dolor de pecho, como está en el caso clínico, puede haber uso de musculatura accesoria, ¿sí? Por compromiso respiratorio, y puede haber incluso crepitantes de la auscultación, ¿no? La cosa es que pueden haber esos síntomas, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Listo, chicos, y por último, solamente darte este dato del CRUB, ¿ya? Perdón, del CUR, ¿no? Del CUR, que el CUR significa la C de confusión, la U de uria, la R, perdón, de frecuencia respiratoria, ¿no? Y la B de presión arterial, ¿no? De blood, ¿no? Entonces, eso nos mide lo que es el CUR, ¿no? El CUR nos dice este, la severidad de la neumonía, ¿no? De estos pacientes. Y si tiene más de 65 años, te predice la severidad de neumonía y las probabilidades de que la paciente o el paciente, si tiene un puntaje de 3, termine en dónde? En UCI. Si tiene un puntaje de 2, termine hospitalizado. Si tiene un puntaje de 1, tranquilamente ambulatorio. Este CUR ya no se usa mucho, pero sí lo han preguntado, porque se tiene en cuenta muchas veces en los pacientes. Pero si el paciente tiene criterio de neumonía y cumple el CUR, ¿no? Y me sale un puntaje de mayor de 3, yo voy a decir que el paciente va a necesitar estar hospitalizado en UCI. Por ejemplo, supongamos que el paciente venga con hipotensión, tenga 70 años, ¿no? Y tiene una frecuencia respiratoria 40, 35, exagerando, y eso le sumas que hay una falla renal, ayudia, está confuso, lo más probable es que, que este paciente va a terminar en UCI, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? En neumonía adquirida en la comunidad, predictor de mortalidad a los 30 días, y eso va a estar dado por el CUR, confusión, uremia, respiración, blood pressure, que es perdón, la presión arterial y la edad de 65 años, ¿no? Si el paciente viene desorientado, ¿no? En tiempo, lugar o persona, ¿sí? Si es que la uremia está más de 30, por ejemplo, ¿no? Si es que hay más de 30 respiraciones por minuto. Si el paciente viene con presiones bajas de menor de 90 la sistólica y menor de 60 la diastólica y tiene una edad mayor de 65, probablemente esta persona tenga un puntaje más de 5, más de 3, ¿no? Entonces, el riesgo es elevado porque tarde o temprano va a requerir estar en UCI.
¿no? Y va a necesitar antibióticos fuertes, por así decirlo, ¿no? El paciente va a estar en peligro de muerte, en peligro de su vida. Sí, en cambio, si tiene un puntaje de 0, ¿no? Mientras más joven es mejor, por así decirlo, una neumonía, el manejo puede ser ambulatorio. Y si está entre 2, ¿no? Intermedio puede ser manejo ya dentro del hospital en el segundo nivel. Entonces, con esto terminamos, chicos. ¿Qué nos preguntaron en el residentado médico el 2019? Pregunta que ya lo van a desarrollar con más detalle, seguro, ya con Sergio. Es que nos van a preguntar lo siguiente, ¿no? En la neumonía adquirida en la comunidad, los criterios de CURB 65 recomiendan indispensablemente el internamiento en UCI, en los cuidados intensivos de los pacientes que alcanzan una puntuación de, ¿qué marcarían ahí, chicos? Con lo que les he explicado, lo último que les he explicado. ¿Cuánto debería tener el puntaje para yo pensar que este paciente con un CURB 65 mayor o igual de cuánto? Yo pensaría que este paciente va a terminar en UCI probablemente, ¿no? Por la severidad. ¿Qué marcarían ahí, chicos? Ya con esa pregunta terminamos con lo que les he explicado anteriormente, ¿no? Vamos, chicos. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el puntaje del CURB? ¿Cuánto debería tener para yo pensar que este paciente puede tener peligro de mortalidad a los 30 días y que puede terminar resultándose hospitalizado en donde? En unidad de cuidados intensivos. ¿Qué clave marcarían acá? Se los expliqué ahorita, hace rato. Mírenme, se los expliqué, ¿no? Se los expliqué. Si es que el paciente, ¿no? Si es que el paciente sale un puntaje del CUR mayor de 3, ¿dónde va a terminar? Riesgo elevado de que pueda requerir unidad de cuidados intensivos. Entonces aquí la clave sería mayor o igual a 3. Listo, chicos. Eso sería todo, chicos. Gracias. Espero que hayan entendido y no se hayan dormido. ¿Ya? Y estudien, pues, chicos, ¿ya? Nos estamos viendo y que tengan buenas noches.